El día de su boda, una mujer descubrió un secreto que su novio le había ocultado por años. El amanecer del día más importante de su vida llegó con un silencio que María Elena sintió casi como una premonición. La luz tenue se colaba entre las cortinas de encaje de su habitación en la antigua casona familiar, una construcción de principios del siglo XX que había sido testigo de generaciones de historias, secretos y promesas. María Elena Ramírez Montero tenía 28 años, una edad en la que muchas de sus amigas ya habían formado familia, pero ella había esperado encontrar el amor verdadero. Y creía haberlo encontrado en Alejandro Vidal, un exitoso arquitecto de 35 años que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Recordaba con claridad el día que lo conoció. 3 años atrás, en una galería de arte del centro de la ciudad, donde ella trabajaba como curadora. Alejandro había asistido a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo, vestido con un traje gris que resaltaba su porte elegante y su sonrisa cautivadora. Sus ojos color avellana la habían observado desde el otro lado de la sala, y cuando finalmente se acercaron, fue como si el mundo a su alrededor desapareciera. «¿Te gustaría tomar un café?», le había dicho él aquella noche, con una seguridad que no parecía arrogancia, sino una invitación genuina. 3 años después, estaban a punto de casarse. Una boda que había sido planificada hasta el más mínimo detalle, con la meticulosidad propia de María Elena y la pasión de Alejandro por hacer de cada momento algo memorable. La casa estaba sumida en un bullicio contenido. Su madre, Carmen Montero, una mujer de 55 años con un carácter fuerte y una elegancia innata, dirigía a un ejército de empleados y wedding planners como un general en batalla. Vestida con un traje sastre en tonos champagne, supervisaba cada detalle con una precisión quirúrgica. María Elena, gritó desde el pasillo, «necesito que vengas a revisar los últimos arreglos florales». Pero María Elena estaba perdida en sus pensamientos, contemplando su reflejo en el espejo antiguo de su habitación. Su vestido de novia, un diseño de alta costura en seda francesa con un escote discreto en la espalda y un largo velo de encaje, colgaba en un maniquí cercano. Parecía una promesa suspendida en el tiempo. Su madre entró sin tocar, como siempre lo hacía. «Estás preciosa», dijo Carmen, observándola con una mezcla de orgullo y algo más difícil de definir. «Alejandro es un hombre con suerte». María Elena sonrió, pero algo en la mirada de su madre le provocó un escalofrío momentáneo. ¿Había sido su imaginación o sus ojos habían mostrado una fracción de segundo de algo más? Dolor. Culpa. El día transcurría entre preparativos, risas de las damas de honor, champaña y música. Su hermana menor, Sofía, de 25 años, actuaba como su principal confidente y apoyo. Juntas habían soñado con este día desde niñas, imaginando vestidos, novios y momentos perfectos. «No puedo creer que por fin te cases», decía Sofía mientras ayudaba a María Elena con los últimos detalles de su maquillaje. «Alejandro es perfecto para ti». «Perfecto». Esa palabra resonaba en la mente de María Elena como un eco que comenzaba a tornarse inquietante, porque si algo había aprendido en su trabajo como curadora de arte, era que nada es completamente perfecto. Siempre hay capas, historias ocultas, secretos esperando ser descubiertos. Y ese día, sin que nadie lo supiera aún, María Elena estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría para siempre la percepción de su vida. Mientras tanto, en otra habitación de la casa, Alejandro terminaba de vestirse. Su traje negro a la medida resaltaba su complexión atlética. Un reloj de oro heredado de su padre descansaba en su muñeca izquierda. Su mejor amigo, Carlos, lo observaba mientras terminaba de ajustar su corbata. «¿Estás nervioso?», le dijo Carlos. Alejandro sonrió, pero sus ojos no reflejaban completamente esa sonrisa. «Solo quiero que todo sea perfecto», respondió. «Perfecto». Otra vez esa palabra. La verdad es que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que llevaba años ocultando no solo a María Elena, sino a todos los que lo rodeaban. Un secreto que, de salir a la luz, podría destruir todo lo que había construido. Mientras tanto, en la cocina, entre el ajetreo de los cocineros preparando el banquete, un sobre manila descansaba discretamente dentro de un cajón. Un sobre que contenía información que cambiaría para siempre el destino de todos. La pregunta era, ¿estaba María Elena preparada para descubrir la verdad? La mañana avanzaba con una precisión casi mecánica. Cada movimiento, cada preparativo parecía calculado al milímetro. María Elena observaba por la ventana, perdida en sus pensamientos, cuando notó algo extraño en el comportamiento de su madre. Carmen entraba y salía de la habitación con una nerviosidad que contrastaba con su habitual aplomo. Sus llamadas telefónicas eran susurros entrecortados, sus miradas furtivas. María Elena la había conocido toda su vida, y sabía que algo no estaba bien. «Mamá», la interrumpió mientras Carmen hablaba en voz baja,
¿todo está bien? Carmen se giró rápidamente, componiendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfecto, cariño. Solo ultimando algunos detalles. Un detalle llamó la atención de María Elena. Su madre guardó precipitadamente su teléfono móvil en el bolso, pero no antes de que ella advirtiera algo, una foto parcialmente visible. Una imagen que pareció quedar grabada en su memoria, un fragmento de una conversación, un nombre apenas entrevisto. Mientras tanto, Alejandro terminaba de vestirse en la habitación contigua. Carlos, su mejor amigo desde la universidad, lo observaba con una mezcla de complicidad y preocupación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carlos en voz baja. Alejandro se tensó por un instante. Un microsegundo que pasó desapercibido para cualquiera que no lo conociera tan bien como Carlos. Claro que sí, respondió, pero su voz sonaba ligeramente forzada. La verdad era que Alejandro guardaba un secreto. Un secreto que había mantenido oculto durante años, un secreto que podría destruir todo lo que había construido. Y ese secreto tenía nombre, Renata. El recuerdo de Renata lo asaltó de improviso. Una imagen nítida de una mujer de ojos verdes, de una noche que parecía pertenecer a otra vida. Un secreto que lo perseguía como una sombra. Mientras tanto, en la cocina, entre el bullicio de los preparativos, un sobremanila descansaba discretamente dentro de un cajón. Contenía documentos que podrían cambiar para siempre el destino de todos. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Una boda elegante en la histórica capilla familiar, seguida de una recepción en los jardines de la antigua casona de los Ramírez. Cada detalle había sido planificado con la meticulosidad de un proyecto arquitectónico. María Elena terminaba de prepararse. Su vestido blanco, un diseño de alta costura que parecía fundirse con su piel, la hacía parecer casi etérea. El velo de encaje francés caía suavemente sobre sus hombros y un delicado collar de diamantes, herencia familiar, completaba su atuendo. Sofía, su hermana, la observaba con una mezcla de emoción y algo más. Un brillo de preocupación que María Elena no advirtió. «Estás preciosa», dijo Sofía, pero su voz temblaba ligeramente. Un detalle pasó desapercibido para María Elena. Sofía miraba constantemente su teléfono, como esperando algo. O temiendo algo. Las 4 de la tarde llegaron con una luz dorada que bañaba los jardines. Los invitados comenzaron a llegar. Familias elegantes, amigos de toda la vida, colegas de trabajo. Un despliegue de sociedad que parecía sacado de una película. Alejandro esperaba en el altar. Impecable en su traje negro, con una expresión que combinaba nerviosismo y determinación. Sus ojos escaneaban constantemente el lugar, como si estuviera esperando algo. O temiendo algo. La música comenzó. Las puertas de la capilla se abrieron, y fue entonces cuando María Elena dio su primer paso. Un paso que la llevaría irremediablemente hacia la verdad, un paso que cambiaría sus vidas para siempre. 5 años atrás, ciudad de Monterrey, México. El departamento de Alejandro era un espacio minimalista, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde sobre los planos arquitectónicos desparramados en su escritorio. Tenía 30 años entonces, un arquitecto en ascenso con una carrera prometedora y una vida que parecía perfectamente planificada. Renata Sánchez era todo lo contrario a la meticulosidad de Alejandro. Una fotógrafa freelance de 28 años, con un espíritu libre que desafiaba cualquier estructura predefinida. Sus ojos verdes, casi felinos, guardaban historias que pocas personas habían logrado descifrar. Esa noche de octubre, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Renata había llegado al departamento de Alejandro con una carpeta llena de fotografías, un proyecto conjunto que habían comenzado meses atrás, documentar la transformación urbana de los barrios históricos de Monterrey. «Mira esto», dijo Renata, extendiendo una serie de fotografías sobre el escritorio. Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que Alejandro no pasó por alto. Las imágenes mostraban edificios antiguos, rostros de personas que habitaban esos espacios, historias capturadas en blanco y negro. Pero había algo más. Un secreto que flotaba entre las líneas de cada fotografía. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro, notando la tensión en los hombros de Renata. Ella lo miró. Un silencio denso se instaló entre ellos. «Estoy embarazada», susurró. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. Un embarazo que no estaba en sus planes, que no entraba en la estructura perfecta que había construido para su vida. Renata era su amante. Una relación pasional que había surgido durante un proyecto de restauración arquitectónica, lejos de los ojos de su familia, lejos de cualquier compromiso formal. Habían acordado que su relación sería transitoria, sin ataduras. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella. La respuesta de Alejandro no llegó de inmediato.
Sus ojos recorrieron las fotografías, como buscando una salida, un camino que no implicara disrumpir su vida meticulosamente planificada. La verdad era compleja. Alejandro provenía de una familia tradicional, con expectativas rígidas. Un hijo fuera del matrimonio, un hijo con su amante, representaba un escándalo que podría destruir todo lo que había construido. Esa noche tomaron la decisión más difícil. Una decisión que marcaría sus vidas para siempre. No puedo quedarme con el niño, dijo Alejandro finalmente. Pero te ayudaré. Buscaremos una solución. La solución llegó en forma de adopción. Un proceso discreto, legal, donde el niño tendría una nueva familia. Renata aceptó, destruida pero consciente de que no tenía otras opciones. 9 meses después, en secreto, nació un niño. Un niño que Alejandro solo vio una vez, la noche de su nacimiento. Un niño al que nunca más volvería a ver. Renata desapareció de su vida poco después. Una despedida silenciosa, sin reproches, consciente del pacto que habían establecido. Alejandro continuó su vida. Siguió siendo el arquitecto exitoso, siguió construyendo proyectos, siguió adelante. Pero ese secreto lo perseguiría como una sombra. 3 años después conocería a María Elena. Una mujer que representaba todo lo que él necesitaba: estabilidad, respetabilidad, un futuro predecible. Y sin embargo, el fantasma de Renata, el fantasma de un hijo entregado en adopción, flotaba en su memoria como un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. La pregunta no era si saldría a la luz, sino cuándo y cómo destruiría todo lo que había construido. En el presente, momentos antes de su boda con María Elena, Alejandro miraba su reflejo en el espejo. Sus ojos guardaban un secreto que ninguna corbata, ningún traje elegante podría ocultar para siempre. El día de la boda, mientras los invitados esperaban en la capilla, un sobre discreto descansaba en el bolso de Carmen Montero. Un sobre que contenía información capaz de desencadenar un terremoto emocional. Sofía, la hermana menor de María Elena, observaba nerviosamente su teléfono. Sus dedos tamborileaban contra la pantalla, esperando algo. O temiendo algo. Entre los invitados, un hombre de unos 35 años miraba la escena con una intensidad que parecía fuera de lugar. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, recorrían la capilla con una mezcla de curiosidad y dolor contenido. Era Rafael Vidal, el hermano mayor de Alejandro, el único que conocía parcialmente el secreto. ¿Estás bien?, le preguntó su esposa, notando su nerviosismo. Rafael respondió con un movimiento casi imperceptible de cabeza. 3 días antes de la boda, había recibido una llamada que lo había dejado en shock. Una llamada de Renata, a quien no veía desde hacía años. Necesito que sepas algo, había dicho ella, su voz quebrada por la emoción. El niño no fue entregado en adopción como acordamos. Rafael había guardado ese secreto. Un secreto que ahora pesaba como una losa sobre sus hombros. En otra parte de la capilla, Carmen Montero revisaba discretamente los documentos en su sobre. Fotos antiguas, certificados, información que había mantenido oculta durante años. Su mirada se cruzó momentáneamente con la de Alejandro. Un segundo. Un segundo que pareció contener toda una historia de silencios y secretos. De pronto, el teléfono de Sofía vibró. Un mensaje que hizo que su rostro palideciera. Lo siento, decía el mensaje. No puedo seguir ocultándolo más. Era de Renata. Mientras la música nupcial comenzaba a sonar, preparando la entrada de María Elena, los hilos del destino se entrelazaban. Cada personaje guardaba un fragmento de un rompecabezas que estaba a punto de explotar. Alejandro, impecable en su traje, sentía el sudor frío recorriendo su espalda. Sus ojos buscaban constantemente a Rafael, quien lo observaba con una intensidad que parecía una advertencia silenciosa. María Elena comenzaba su camino hacia el altar, completamente ajena al tsunami emocional que se avecinaba. Un hijo secreto, una adopción que nunca ocurrió, un secreto que amenazaba con destruirlo todo. La pregunta flotaba en el aire como un presagio: ¿cuánto tiempo más podrían mantener oculta la verdad? La capilla, testigo silencioso de promesas y mentiras, parecía contener la respiración. El hijo de Alejandro tenía un nombre: Marco Vidal. Un joven de 25 años que, irónicamente, trabajaba en el mismo campo de su padre, la arquitectura. Pero Marco desconocía su verdadero origen. Había sido criado por una familia de clase media en Guadalajara, con padres adoptivos que lo amaron profundamente. Sergio y Elena Martínez, un matrimonio que no había podido tener hijos biológicos, lo habían adoptado cuando era apenas un bebé. Lo que Marco no sabía era que su adopción había sido un pacto secreto. Un acuerdo diseñado meticulosamente por Renata y Alejandro, pero que no se había desarrollado exactamente como habían planeado. 3 meses antes de la boda de Alejandro con María Elena, Marco había comenzado a investigar sus orígenes.
Una inquietud que surgió después de encontrar unos documentos extraños en el estudio de sus padres adoptivos. Sus primeras pistas lo llevaron a Monterrey. Una serie de fotografías antiguas, un certificado de nacimiento con información parcial y un nombre que aparecía entre líneas, Alejandro Vidal. Marco era un arquitecto brillante, meticuloso como su padre biológico. Su estilo de trabajo era similar al de Alejandro: precisión, atención al detalle, una capacidad casi matemática para resolver problemas estructurales. Esa similitud no era casualidad. La noche anterior a la boda, Marco había llegado a la ciudad. Había seguido discretamente a Alejandro, observándolo desde la distancia. No buscaba confrontarlo, solo entender. Rafael, el hermano de Alejandro, lo había descubierto por casualidad. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su oficina, notó algo extraño en las fotografías de un nuevo proyecto arquitectónico de la ciudad. Un joven arquitecto cuyo trabajo se parecía demasiado al de Alejandro. Demasiado. Rafael comprendió entonces que Marco no era un desconocido. Era el hijo secreto de su hermano. La revelación lo había dejado paralizado. ¿Debía advertir a Alejandro? ¿Debía mantener el secreto? Optó por la discreción. Pero esa discreción tenía un precio. Marco no sabía que iba a la boda con un propósito más allá de la curiosidad. Llevaba consigo una carta. Una carta escrita por Renata, su madre biológica, donde revelaba fragmentos de su verdadera historia. Una carta que podía destruir todo. En la capilla, momentos antes de que María Elena hiciera su entrada, Marco estaba sentado discretamente entre los invitados. Nadie lo conocía. Nadie sabía su verdadera identidad, excepto Rafael y Renata. Los ojos de Marco eran idénticos a los de Alejandro. Un detalle que, de ser observado con atención, revelaría un secreto que llevaba años oculto, un secreto a punto de estallar. La música nupcial llenaba la capilla. María Elena avanzaba con paso elegante, su vestido blanco ondeando suavemente, un velo de encaje francés cubría parcialmente su rostro. Sus ojos brillaban de emoción, completamente ajena a los secretos que la rodeaban. Alejandro la esperaba en el altar, impecable en su traje negro. Pero algo en su mirada delataba nerviosismo. Sus manos, habitualmente seguras, temblaban imperceptiblemente. El padre comenzó la ceremonia. Las típicas palabras sobre el amor, el compromiso, la unión eterna. Palabras que sonaban huecas para quienes conocían la verdad que se ocultaba bajo aquella perfección. Fue entonces cuando María Elena notó algo extraño. Un sobremanila discreto, apenas visible, sobresalía del bolso de su madre. Carmen lo sostenía con una tensión que no pasó desapercibida para ella. Sus dedos lo aferraban como si contuviera un veneno. En el momento preciso de los votos, cuando Alejandro debía pronunciar sí, acepto, su voz se quebró. Un segundo. Imperceptible para muchos, pero no para María Elena. Sus ojos se cruzaron. Un instante que pareció eternizarse. Algo no estaba bien. Después de la ceremonia, durante el brindis, María Elena aprovechó un momento a solas para revisar discretamente el contenido del sobre que había visto en el bolso de su madre. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Fotografías. Documentos. Un certificado de nacimiento. Y un nombre que no esperaba encontrar: Marco Vidal. Un joven idéntico a Alejandro. La primera grieta en su mundo perfecto comenzaba a formarse. María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las fotografías revelaban una verdad que desgarraba su imagen del amor perfecto. Alejandro tenía un hijo. Un hijo que había mantenido en secreto durante todos los años de su relación. En medio de la recepción, con cientos de invitados celebrando, ella se alejó discretamente. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol de la antigua casona familiar. Buscaba respuestas. Marco Vidal la observaba desde una mesa alejada. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, seguían cada movimiento de María Elena. Fue entonces cuando Renata apareció. Una mujer de 38 años, con los mismos ojos verdes que Marco, vestida con un traje negro elegante. No parecía una invitada a la boda, sino alguien que había llegado para destruirlo todo. Necesitamos hablar, le dijo a María Elena. La novia, aún con su vestido blanco, la miró con una mezcla de confusión y rabia contenida. Renata comenzó a revelar la historia completa. Como Alejandro la había dejado embarazada años atrás, como habían acordado dar al niño en adopción, como ese acuerdo había sido solo una mentira. Marco no fue adoptado, explicó Renata. Alejandro me prometió que lo cuidaría, pero me engañó. Lo dejó con una familia sin mi consentimiento real. María Elena sentía que el mundo se desmoronaba. Su boda, su amor, su futuro, todo se convertía en pedazos frente a sus ojos. Alejandro los observaba desde lejos.
Su rostro era una máscara de culpa y desesperación, pero el mayor golpe estaba por venir. Carmen, la madre de María Elena, se acercó. Y fue ella quien reveló el secreto final. Había mantenido una breve aventura con Alejandro años antes de que éste conociera a su hija. Fue un error, dijo Carmen. Un momento de debilidad que nunca debió suceder. María Elena colapsó. Su vestido blanco, símbolo de pureza y esperanza, ahora parecía manchado por las mentiras. Marco se acercó. No buscaba confrontar, solo entender. Soy tu hijo, le dijo a Alejandro frente a todos los invitados. Un silencio sepulcral cayó sobre la recepción. Alejandro no pudo responder. Su mundo se derrumbaba. María Elena tomó una decisión. Quitándose el velo y los zapatos, caminó hacia la salida. Sus lágrimas no eran de dolor, sino de una furia contenida durante años. Se acabó, dijo mirando a Alejandro. Cada mentira tiene su precio. La boda terminaba así. No con celebración, sino con la revelación de secretos que destruían familias, matrimonios, esperanzas. Marco quedaba en el centro. Un hijo sin lugar, un arquitecto cuya vida había sido decidida por mentiras de otros. Renata lo abrazó. Por primera vez después de años, madre e hijo se reconocían. Carmen miraba la escena, consciente de que su propia mentira había contribuido a ese dolor. Alejandro permanecía inmóvil. Destruido. El vestido blanco, símbolo de pureza, yacía abandonado en medio del salón. Un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, pero también profundamente destructivo.